Mis hermanos, mis hermanas, hemos venido en las últimas semanas estudiando los pasajes de los últimos días de Jesús antes de lo que tradicionalmente se conoce como la pasión de Cristo. La palabra pasión, que suena como a nombre de novela, ¿verdad? Como a nombre de novela mexicana, la pasión. En realidad la pasión es una palabra que viene del idioma latín y en el idioma latín significa sufrimiento. Eso es lo que significa la palabra pasión, que para uno, como les digo, suena como una palabra de una novela. En realidad en el idioma original significaba sufrimiento. Entonces cuando nos acercamos a la pasión de Cristo, tenemos que ponernos ahí a la parcita de Jesús y a decir: Señor, así como tú dijiste, el que esté dispuesto a seguirme, que tome la cruz. Ok, vamos a ver si de verdad mis discípulos van a tomar la cruz y van a acompañarme en el camino de la cruz. Y estuvimos viendo que toda esa semana final de la pasión de Cristo, de ese camino de sufrimiento, comenzó con una entrada triunfal, ¿recuerdan? Y que en esa entrada triunfal, donde el Señor no entró en un brioso corcel blanco, así, un pura sangre, sino que el Señor dijo: yo soy un rey diferente, yo soy un rey que entra manso y humilde en un burrito. Comenzamos viendo eso hace un par de semanas atrás. Nuestro Señor no entraba como un líder militar. Recordará quizás alguno de ustedes en los libros de Samuel, de primera y segunda de Samuel, cuando Saúl regresaba de batalla o cuando David regresaba de batalla y que la gente celebraba y coreaba y decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y la gente celebraba porque ahí venía el rey vencedor por la fuerza, el rey vencedor militar. Jesús no, mis hermanos. Jesús entró manso y humilde y la gente gritaba: Hosana, que significa salvación, salve, sálvame. Mis hermanos, nuestro rey es diferente. Luego estuvimos viendo que en estos últimos días de esa semana final de Jesús, Jesús estaba enseñando y una mujer llegó y derramó su perfume, el perfume más caro, lo derramó sobre Jesús y la gente se escandalizó, sobre todo sus discípulos, y dijeron: ¡qué desperdicio lo que esta mujer ha hecho, que vale tantísimo dinero, así, tirarlo, desperdiciarlo! Y Jesús dice: esta mujer me está ungiendo. Aquello que ustedes ven de forma natural como un desperdicio de recursos, Jesús lo ve como un acto que estaba preparando su cuerpo para la crucifixión. Ella lo estaba ungiendo. Y también vimos la semana pasada cuando el Señor con sus discípulos más cercanos instituyó lo que conocemos como la última cena. Y eso ahorita lo vamos a retomar porque dice la Escritura, y vámonos para Mateo capítulo 26. Ese es el texto que hoy nos va a ayudar, y como les decía al principio, hoy vamos a correr la cortina y la Biblia nos va a poder permitir ver una intimidad de la relación de Jesús en la comunión con Dios Padre. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 26 que cuando ellos terminaron esa última cena, dice que cantaron salmos, que cantaron himnos. Ahí, como lo veíamos la semana pasada, hay un grupo de salmos que se conocen como los salmos de alabanza, que eran los que el pueblo judío cantaba para celebrar la Pascua. Y saben lo que, no sé si alguno se puso ahí creativo o más bien curioso a leer esos salmos, del Salmo 103 al 118, porque hablan de que Él es rey y de que lo alabamos en su reino. Y ellos entonces cantaron eso y dice que salieron de ese aposento donde estaban celebrando la Pascua y que donde el Señor iba caminando dijo: a mí me van a traicionar. Y que de pronto apareció uno ahí diciendo: Señor, Pedro, ¿verdad? Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Pedro, hoy mismo me negarás. Y saliendo de ahí, a las afueras de la ciudad, entraron a un lugar que se conoce como el huerto o el jardín de Getsemaní. Y eso lo encontramos
en Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Ok? Ubiquémonos ahí. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces, como ya resumimos, ellos iban saliendo del lugar donde habían celebrado esa última cena, la cena de la Pascua. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero volvámoslo a decir, recordemos que los judíos, ellos guardan el día de reposo. Y el día de reposo, que se conoce como el Shabbat, comienza a las 6 de la tarde del viernes, ¿verdad? Y termina a las 6 de la tarde del sábado. Ellos aquí estaban en el jueves, ¿ok? Ellos estaban el jueves y estaban celebrando la Pascua. Habían comido, habían alabado y ya era tarde en la noche y caminaron a donde ellos dormían, que dormían en un jardín. Y estando ahí, vean lo que pasó. ¿Estamos juntos? Mateo capítulo 26, versículo 36. Voy a leer de corrido para irnos haciendo la imagen de lo que ahí está pasando. Voy a leer corrido del 36 al 46. ¿Ok? Dice, luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Mis hermanos, la palabra Getsemaní es una palabra del idioma arameo que significa prensa para moler aceite. Quizás eso a usted no le diga mucho, pero le voy a poner un ejemplo muy cotidiano en estas zonas latinoamericanas. Quizás en sus casas o hace años o en las casas de sus abuelos había lo que las abuelas llamaban la máquina de moler. ¿Se ubican? Y la máquina de moler, ¿qué? De moler maíz. Y entonces a uno lo ponían con las mazorcas a sacar el maíz, iban echando el maíz y dele a la máquina de moler. Ellos usaban una prensa, ¿ok? Les doy el ejemplo de la máquina de moler maíz para que me entiendan el ejemplo, pero ellos usaban una máquina diferente, que era una prensa para triturar las aceitunas y sacar el aceite de oliva. Entonces, ¿qué es Getsemaní? Un jardín lleno de árboles de olivo. En ese lugar fue donde Jesús llegó a orar desconsoladamente, pidiéndole al Padre, Padre, si hay otro camino, Señor,
que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pero si hubiera otro camino, Señor, y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Jesús estaba repitiendo esa oración una hora entera. Padre, si hay otro camino, si hubiera otra posibilidad, y dice la Biblia que la oración de Jesús era, Señor, si hubiera otra posibilidad de que no pase esta copa amarga, este trago amargo, aparta de mí, algunas versiones dicen, aparta este cáliz o aparta esta copa. Jesús estaba, mis hermanos, exponiendo la humanidad de su persona. Y por eso les dije hace un instante atrás que estos versículos son los versículos que nos permiten correr las cortinas y poder entrar en esa intimidad de Dios Padre y Dios Hijo. Mis hermanos, Jesús como hombre, como dice el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, Jesús era 100% Dios y 100% humano a la vez. Eso es un misterio para nosotros. Pero yo quisiera ponerles algunos ejemplos. Cuando Jesús caminó en las aguas, ¿se acuerdan ese pasaje? ¿Qué estaba manifestando Jesús ahí? ¿Su divinidad o su humanidad? Su divinidad, ¿verdad? Pero la estaba manifestando con un cuerpo humano. Él manifestó su divinidad sin eliminar su 100% de humanidad. Les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el Señor calmó las aguas de la tormenta? Cuando se levantó y dijo, paz a las tormentas, cálmense a los vientos. ¿Qué estaba demostrando ahí el Señor? Su divinidad. ¿Y qué estaba haciendo exactamente antes de eso? Durmiendo. ¿Y al dormir qué manifestaba? Su humanidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana en aquel pozo? ¿Por qué el Señor se detuvo ahí? ¿Qué dice la Biblia? Que tenía sed y hambre, que estaba cansado. De hecho, la Biblia dice que estaba fatigado Jesús. Y dice que mandó a sus discípulos a buscar alimento. ¿Qué estaba manifestando ahí? Pero llegó la mujer samaritana y le dijo, yo puedo darte un agua, que si la pruebas, nunca más volverás a tener sed. Porque el agua que yo doy es un agua que salta para salvación. ¿Cómo la ve? ¿Qué estaba demostrando el Señor ahí? Su divinidad al poder perdonar pecados y traer salvación. Mis hermanos, Jesús es 100% Dios y 100% humano, sin perder la naturaleza la una de la otra. Ahora, yo sé que esto es así como interesante, terreno de cuidado. La palabra del Señor en Filipenses nos enseña, en Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo semejante a Dios, no consideró ser como Dios, no consideró aferrarse a eso, sino que se despojó y se hizo hombre, y en condición de hombre se humilló, y se humilló hasta lo sumo, recibiendo una muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que Filipenses nos aclara? Gracias a Dios que está ese pasaje en la Biblia. Que el Señor, al hacerse hombre, Él lo que se despojó es de su, ¿qué? En ese momento, de su divinidad, no, de su posición de gloria. Él estaba, dice el libro de Colosenses, que lo estudiamos hace unos meses, el año pasado, el libro de Colosenses capítulo 1, dice que en Él todas las cosas fueron hechas y que en Él todas las cosas subsisten, que Él es antes de todos los tiempos y que Él es el creador de todo. No dice, no, pero ¿por qué Colosenses dice que Él es el creador y Génesis dice que es Dios el creador? Mis hermanos, esa es la doctrina que conocemos como la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, amén, pero Dios se ha manifestado
por medio de tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No los quiero confundir del tema de Getsemaní. Estamos en Getsemaní orando con Jesús, amén. Pero con este paréntesis, lo que necesito que quede muy claro, mis hermanos, para que no perdamos la esencia de lo que este pasaje tiene, es por qué Jesús, si era Dios y si era hombre, y por qué Jesús, si ya él había anunciado 3 veces que iba a morir en la cruz, él ya lo sabía, ¿por qué de pronto entonces se postra delante del Padre y le dice: Padre, si hubiera otro camino, Padre, si hubiera otra alternativa? ¿Por qué él dirigió esa oración si él desde la eternidad ya sabía el camino de la cruz? Él ya sabía desde el momento en que la humanidad cayó en pecado que no iba a haber posible un perdón de esos pecados sin que hubiera un cordero perfecto de parte de Dios para traer perdón a esos pecados. Él lo sabía. Incluso él se lo había anunciado a sus discípulos. ¿Qué era? Algunos especulan diciendo que es que Jesús sintió el miedo del sufrimiento de la crucifixión. Eso suena muy probable, ¿cierto? Sin embargo, y lo vamos a ver en las otras semanas, cuando uno comienza a leer propiamente los capítulos de la pasión de Jesús, entendida esta como cuando lo presentan ante el Sanedrín, le pegan, le escupen, lo abofetean. Cuando lo presentan ante Pilato, Pilato ordena y dice: denle azotes, le ponen la corona de espinas, lo golpean, y luego todo el camino al Calvario. ¿Y qué dice la Biblia en todo ese momento respecto a la actitud de Jesús? ¿Se quejó Jesús? ¿Se puso a llorar? ¿Renegó de su sufrimiento? No. Dice la Escritura que Él era el Cordero que iba al matadero y que lo hizo en sumisión al Padre. Entonces podemos afirmar que Jesús oró pidiendo que el trago amargo no viniera a Él por el miedo, por el terror del dolor físico que venía. Es una posibilidad, no la vamos a negar, pero yo quisiera mostrarles que había un dolor más fuerte en Jesús en ese momento, que había algo más doloroso que dice, ahorita estamos leyendo el Evangelio de Mateo, pero si nos vamos a leer Lucas, las mismas escenas en Lucas capítulo 22, dice que el sufrimiento de Jesús era tan profundo que parecía como que gotas de sangre eran su sudor. O sea, Jesús estaba realmente sufriendo y padeciendo. ¿Por qué? Por el dolor físico. Vamos a irlo desempaquetando parte por parte. Vean qué interesante, por tiempo no hace falta que vayan, pero apunten si pueden estos 2 versículos para que lo vean después. Dice Lucas capítulo 22, versículo 39, que Jesús acostumbraba ir a Getsemaní. Eso dice Lucas 22, 39, que Jesús acostumbraba ir a Getsemaní. Y dice Juan capítulo 18, versículo 2, que muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Juan capítulo 18, versículo 2, que muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Getsemaní entonces era un lugar en el que Jesús había dado enseñanzas, en el que Jesús había compartido con sus discípulos. No era un lugar que les fuera ajeno a ellos o desconocido. Jesús escogió ese lugar para después de la última cena llegar con sus discípulos, y a sus discípulos los dejó sentados y a 3 de ellos les dijo: acompáñenme, y se apartó y les dijo: acompáñenme en oración, velen, estén atentos. Vean lo que dice, volvamos a Mateo capítulo 26, vean el versículo 37. Mateo 26, 37. Dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo,
Algunas de sus versiones, en vez de decir hijos de Zebedeo, seguramente dicen Juan y Jacobo, o algunas dicen Juan y Santiago. Santiago o Jacobo se traduce de la misma palabra original. Entonces Jesús se llevó a tres. Se llevó a Pedro, aquel que había dicho, Señor, yo te seguiré a donde sea que vayas. Y también se había llevado a los hijos de Zebedeo. Se va con ellos y les dice, es tal la angustia que me invade que me siento como morir, me siento que me voy a morir. Mis hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha pasado por una angustia así, que usted siente el corazón, lo siente en la garganta, que se le dificulta respirar, que tal vez las manos le tiemblan, que es tanto la tensión, el estrés, el dolor, lo que usted está sintiendo en ese momento que usted no lo puede controlar. Imagínense que su madre, su padre, su cónyuge o un hijo o un amigo muy cercano venga y usted lo vea en esa forma. Usted lo vea sudando, tembloroso, la voz se le quiebra, lo que uno llamaría se va a descomponer, diríamos aquí en Costa Rica. Y que esa persona venga y le diga, yo necesito que usted me acompañe, que esté aquí conmigo. Y que su reacción sea quedarse dormido. Eso fue lo que Jesús estaba sintiendo. Él estaba como lo dije hace un rato, él estaba en su humanidad, sintiendo la angustia de lo que venía y trajo consigo a tres privilegiados. Porque estos mismos tres, mis hermanos, de acuerdo a Mateo capítulo 17, fueron los mismos tres que habían visto la gloria de Jesús en la transfiguración. Estos mismos tres fueron los que estuvieron cuando dice que de pronto el rostro de Jesús se iluminó con luz, que todo su ser tomó luz y se veía blanco, y es lo que llamamos la transfiguración de Jesús, y que Jesús de pronto estaba hablando con Moisés y con Elías, y que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Al igual que había sido en el bautismo de Jesús, en la transfiguración, la voz de Dios vino directo a decir, este es mi Hijo. Esos tres privilegiados, esos tres discípulos habían visto la gloria de Jesús y ahora lo estaban viendo sufrir, mis hermanos, como nunca hasta ese momento de la historia. Y Jesús les dijo, estén conmigo y acompáñenme. Y se quedaron dormidos. Mis hermanos, nosotros somos así. Nosotros somos como esos tres, que muchísimas veces el Señor nos está pidiendo que en este momento en que yo estoy junto con el mundo sufriendo, y parece que nos quedamos dormidos, no estamos entendiendo la situación, lo que está pasando, y se nos va. Vemos que Jesús va y ora y que regresa, los encuentra dormidos, y vean lo que les dice, en el versículo 41. ¿Por qué es que esa gente se queda dormido y por qué es que nosotros nos quedamos dormidos también cuando necesitamos estar más alertas que nunca delante del Señor? ¿Vieron lo que dice? El 41 dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu tiene la voluntad, la vida espiritual que el Señor nos ha dado quiere agradarle, alabarle, obedecerlo, estar con Él, servirle solo a Él. El espíritu quiere, pero dice, la carne es débil. Un dichito que usa muchas veces la gente para portarse mal. Ay, no me digas nada, es que la carne es débil. Mis hermanos, ustedes no saben cuánto a mí me ofende eso. ¿Saben por qué? Porque vean cuándo fue que Jesús dijo eso. Es que lo dijo Jesús. Jesús, en el momento de su sufrimiento, en que Él está rogando al Padre, les dice, vean, ustedes no pueden estar conmigo, se quedan dormidos porque la carne es débil. Y eso nos pasa a nosotros, mis hermanos. Humanamente somos frágiles. Humanamente, cuando deberíamos estar al 100, no estamos ni en el 50. Cuando se espera que podamos estar en todas para reaccionar ante una situación,
la pifiamos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si la Biblia solo dijera eso, tendríamos todos aquí que vernos así, cabizbajos, con las orejas gachas y decir, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Pero vean lo que Jesús les dice. ¿Cuál es la alternativa de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos pide a nosotros para contrarrestar esa debilidad de la carne? Vean el versículo 41. Estén alertas y oren. Algunas de sus versiones tal vez dicen velen, ¿cierto? Velen y oren para que no caigan en tentación. Mis hermanos, la oración, y yo sé que esto suena así como explíquemelo, no lo puedo explicar plenamente porque escapa a nuestra capacidad racional, tiene que ver con el crecimiento del espíritu. ¿Cómo es que la oración permite que mi espíritu pueda hablarle a mi carne y decirle, carne, esté usted en lo que tiene que estar en vez de estar pensando en que la carne es débil? ¿Cómo se logra eso? Ore y esté alerta. Y entonces, mis hermanos, es personal. No podemos ponerle una vacuna como en la época de la pandemia. No, en esto no se puede. No hay una vacuna ni tampoco que yo aquí los ponga a ustedes en fila y que les diga pasen para yo darles de mi unción. Eso no existe. Y se los digo así. No se dejen engañar, eso no existe. Siembren este ministerio para que vea como su vida espiritual. No funciona así. No funciona así, mis hermanos. Esto tiene que ser una búsqueda insaciante. Dice el Salmo 42. Y vaya a su casa hoy y ore y mañana y toda la semana en ese salmo. Dice, como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Cuando vendré a ti me presentaré. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Un alma que tiene sed del Dios vivo le va a buscar. No hay que torcerle el brazo, no hay que obligarlo, no hay que meterle un pellizco, porque ora y está alerta. Mis hermanos, esos discípulos fallaron. Y yo quisiera confrontarlos a ustedes y confrontarme a mí mismo. ¿Y cuántas veces yo también le fallo al Señor cuando el Señor me pide que por mi familia esté alerta, que por mi matrimonio esté alerta, que por mi trabajo esté alerta, y me quedo dormido? ¿A qué nos llama el Señor? Esté alerta, esté conmigo, acompáñeme, y me estoy quedando dormido. ¿Hay antídoto? Sí. ¿Por qué sí hay antídoto? Porque el Señor te ha puesto una vida espiritual nueva. Porque la Escritura dice que todo aquel que recibe el agua de salvación de su interior, dice, brinca, brota, nace una fuente más que salta para salvación. Quizás usted en este momento, en su ser más interior, tal vez alguno de ustedes esté diciendo, qué lindo suena eso, pero realmente yo no lo siento. Realmente yo esa experiencia no me siento que la estoy viviendo. Permítame decirle que eso es bueno. Porque si usted se acostumbra a creer que solo cuando lo siento es porque sucede, su fe se estaría fundamentando en emociones. Y eso, mis hermanos, es peligroso. Porque cuando entonces la emoción no esté a flor de piel, como si fuera una relación de pareja, entonces, ¿verdad? Cuando no hay el detalle, la situación, taca, taca, cuando no andamos románticos, entonces ya no me quiere. No, ¿verdad que no es así? Porque hay un compromiso que es más fuerte que el sentimiento del momento. Mis hermanos, ¿cuánto más con Dios? Si usted hoy por hoy, usted dice, es que yo no siento esa fuente que salta para salvación, yo no estoy sintiendo esa sed como la sierva que brama en busca de agua viva. Mis hermanos, hoy es el mejor momento para decirle al Señor, Señor, como lo cantamos hace un rato, ven Señor, derrama tu gloria, como lo cantábamos hace un rato, mi roca es Él. En Jesús, ¿qué cantamos hace un rato? Fuerte soy. Mis hermanos, ¿a qué nos llama el Señor?
que nos estamos quedando dormidos. Atesore eso, mastique eso. Jesús les dice: yo me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo, mi alma desfallece. Y los discípulos se dormían. Mis hermanos, para entender qué es realmente aquello que le provoca a Jesús este nivel de angustia, vamos a irnos unas paginitas atrás. Vamos a irnos a Mateo capítulo 20, unas paginitas atrás, y vamos a irnos todos, porque es muy importante que esto quede claro, claro, claro. Aquí está el meollo de toda la enseñanza y de todo este tema de la oración de Jesús en Getsemaní. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 17. Mateo 20, 17. Les doy unos segunditos porque, repito, es la parte más importante. Estamos en Mateo 20, 17. Algunas de sus Biblias tienen titulito, ¿verdad? Y quizás algunas de sus Biblias dicen: Jesús predice su muerte. Mateo 20, 17. Dice que mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ojo, ustedes han visto que ahora está de moda las películas, son las precuelas. ¿Se oye bien? Más o menos. Más o menos. Alvarito, ¿hay algo raro? No. Allá arriba, abajo, sí. ¿Es el parlante? No creo que sea el viento, porque démosle ahí, si no, andaría yo por allá. Creo que batería estamos bien, pero tenerla por ahí cualquier cosa me avisan. Creo que fue que yo me moví ahorita, porque usted me entiende, ¿eh? Amor, gracias. Ok. Les decía que en el lenguaje de las películas, ahora la gente, sobre todo las nuevas generaciones, dicen: no, mira, es que esa película es una precuela. ¿Han escuchado el término? Una precuela es cuando hubo una primer película que contaba la historia de aquí para allá, y ahora sacaron una segunda película, pero que cuenta la historia aquí. Entonces la gente dice: mira, es una precuela, porque nos habla de cosas que nos ayudan a entender lo que pasó de aquí para allá. Esto es una precuela, ¿ok? Estos versículos. Mateo 20, versículo 17. Dice que iban para Jerusalén. ¿Dónde está Getsemaní? En Jerusalén, ¿ok? Entonces iban para Jerusalén y Jesús tomó aparte a los 12. Ya no como en Getsemaní a los 3. Aquí tomó a los 12. Y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Jesús entonces a los 12, aquellos a los que él había delegado mayor responsabilidad de todos sus discípulos, les dice: muchachos, de aquí a una semana no voy a estar con ustedes. Vamos para Jerusalén, y en Jerusalén a mí me van a crucificar. ¿Ven a lo que me refiero? Jesús lo sabía. ¿Qué hacen los famosos 2 hijos de Zebedeo en cuanto Jesús les dice semejante noticia? Dice la Biblia que se fueron donde la mamá y le dijeron: mami, vea, hemos estado con Jesús 3 años y nos acaba de decir que lo van a matar. Y entonces, la mamá: venga conmigo. Vamos a leer. Versículo 20, vean que es inmediatamente después del anterior. Versículo 20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, es decir, los hijos de Zebedeo, junto con ellos,
No fue que la señora, como cuando le va a reclamar al director de la escuela, ¿eh? No, con los dos chamacos aquí, ¿verdad? Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Y ojo lo que le dijo la señora. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Vean qué, señora? Jesús, usted acaba de decirle aquí a mis muchachos que en Jerusalén el reino ya se va a consumar, que aquí viene la expectativa de todo lo que se ha venido planeando. Nosotros entendemos lo que está pasando y Jesús, muy bien, estamos contigo. Pero Jesús, estos dos muchachos míos que tanto te sirven, ¿cómo te quieren, verdad, Jesús? ¿Cómo te han seguido? Poneme a uno aquí de ministro y al otro de vicepresidente, ¿verdad? Póngame uno a la derecha y póngame otro a la izquierda. Y la respuesta de Jesús es la precuela, ¿ok? Pongan atención a la respuesta de Jesús. Versículo 22. No sabes lo que están pidiendo, ¿ok? Entonces no saben de qué me están hablando. Creen que sí saben, pero en realidad no saben. Les dijo Jesús. Y aquí viene la bomba. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Señora, ¿usted quiere los privilegios de que sus hijos reinen conmigo? Eso es lo que significa sentarse a la derecha y a la izquierda. ¿Usted quiere el privilegio de que sus hijos reinen conmigo? Les pregunto, muchachos, ¿ustedes se pueden tomar la copa amarga que yo me voy a tomar? Y vean lo que el par de atrevidos dicen. Sí podemos, le dicen. Y vean la respuesta de Jesús. Ciertamente beberán la copa. Les pregunto, mis hermanos, para que vean que todos ustedes, muy chispas, pueden interpretar la Biblia muy bien. Jesús les dijo, voy para Jerusalén y me van a matar. Vienen los muchachos con la mamá y le dicen, Señor, queremos este privilegio. Jesús les responde, ¿pueden ustedes tomarse la copa que yo me voy a tomar? Sí, Señor, sí podemos. Ok, les digo, sí llegarán a tomarla. Les pregunto, ¿qué es tomarse la copa? Escuché juicio, escuché sufrimiento, pero una palabra más, muy cerquísima, muerte. ¿Qué significa tomarse la copa? ¿Qué significa ese trago amargo? La muerte. Entonces, bien que el mismo libro de Mateo nos ayuda a entender que Jesús entonces después en Getsemaní, cuando dice, Señor, hay otro camino para que yo no tenga que tomarme esta copa, este trago amargo, se refiere no solamente a una muerte natural, porque sí, puedo morir de 120 años, no, es una muerte, como por aquí se dijo, sacrificial, es una muerte bajo la violencia, y de hecho les pasó, ellos fueron mártires también. Ok, ¿qué es tomarse la copa? Por un lado habla de una muerte bajo sufrimiento, pero ¿es solo eso? Adelantémonos un poquito, Mateo 26. Mateo 26, que es un versículo que ya vimos hace una semana, pero le vamos a poner un enlace con esto otro, ¿ok? Mateo 26. Conservo en mi mente la primera definición. Tomarse la copa significa padecer una muerte por seguir a Jesús. Y vean lo que dice Mateo 26. Están en la última cena. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Verso 27, después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes.
Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La muerte de Jesús, mis hermanos, no solamente iba a ser una muerte sacrificial, tenía otro elemento. Tomarse la copa simbolizaba que todo el pecado del mundo iba a ser ahora la señal de juicio y salvación de un nuevo pacto. Para que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo pudiera quitar esos pecados, su sangre tenía que ser derramada, Él tenía que padecer, Él tenía que sufrir. Pero no solamente era tomarse la copa como esos dos discípulos de sufrir una muerte, era una muerte que iba a representar el juicio total de Dios de todos los pecados del mundo. No era cualquier muerte. Entonces, uniendo estos dos elementos, mis hermanos, la clave para entender la profunda decisión de lo que Jesús estaba orándole es que Jesús le estaba diciendo: Señor, si hubiera otro camino para que yo, que nunca he conocido pecado, pueda redimir al pueblo sin ser separado de ti, sin ser objeto de recibir todo el pecado y el juicio de Dios. Si hubiera otro camino, Señor, que no involucre separarme de la comunión santa y perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, Señor, si hubiera otro camino para yo no sentir lo que es ese pecado de separarme de ti, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Mis hermanos, el Señor en la cruz, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús estaba tomando la copa. Jesús ahí estaba con ese trago amargo de lo que es sentir que el Dios Todopoderoso, que es mi Padre, me da la espalda y quedo desprotegido, quedo solo. Y si quedo solo, sin Dios, lo único que me espera en mi vida es una terrible expectación de juicio. Y Jesús en la cruz no solamente estaba recibiendo el juicio por todos los pecados del mundo, había sido separado de Dios Padre. Mis hermanos, ese es el trago amargo. Ese es el trago amargo, esa es la copa. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que este tema se repite varias veces. En el Antiguo Testamento, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en los Salmos, habla de que tomar la copa de la ira de Dios significa recibir el juicio de Dios. Tanto así que en el Apocalipsis, ¿cómo es que se describe el juicio final de Dios? Como 7 copas. 7 copas que se derraman. La copa es el símbolo de la ira del juicio de Dios. Y Jesús en la cruz, dice la Escritura, que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que el cielo donde estaban se puso oscuro. Porque Jesús ahí no solo estaba sufriendo su cuerpo, Jesús ahí en esa oscuridad del cielo, Él estaba recibiendo trago a trago cada gota de ese trago amargo, de esa copa, que es tomarse el juicio por el pecado del mundo. Y por eso Jesús oraba. Pero el Señor al final: hágase tu voluntad. Señor, que no sea lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿A qué le suena esa frase? Al Padre Nuestro, ¿verdad? Mis hermanos, Jesús no era un maestro palabrero, de que daba y daba y daba recomendaciones que Él no vivía. No, Él cuando enseñó el Padre Nuestro, cuando Él dijo que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Él sabía de qué se trataba. Señor, que no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Mis hermanos, con todos estos elementos, ¿qué es entonces lo que significa la oración en Getsemaní? La oración en Getsemaní significa que Dios
tiene todo el control. Que aún donde nosotros humanamente veamos que el maestro está sufriendo, que pareciera que el mundo va a ganar, que pareciera que ya el Señor no encuentra oídos dispuestos a atender su palabra, el Señor está en control. Él es Rey, Él es Señor de señores. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar el reinado de Dios siendo como Jesús, en que confiemos que la voluntad del Padre siempre va a ser perfecta, aunque yo no la entienda, aunque no me guste, aunque me cause dolor? Mis hermanos, a nivel del estudio bíblico, como este tema se las trae, no es un tema facilito. A nivel de estudio bíblico se pusieron dos categorías para tocar este tema. Y entonces hay una categoría que se le llama la voluntad conocida de Dios. Y está la voluntad secreta de Dios o privada de Dios. Mis hermanos, Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, ha revelado muchísimo de su voluntad. Pero hay un montón de cosas que no ha revelado. De hecho, que la misma Biblia, ¿se acuerdan? Aquel versículo en Deuteronomio que dice que lo secreto es de Dios. Hay muchas cosas que Él ha revelado, hay muchas otras que no. De lo que Él ha revelado, nosotros tenemos lo suficiente para poder decir: Señor, acepto tu voluntad. Y aquello que yo no conozco, que pertenece a tu secreto, lo acepto, Señor, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos, Señor. Tu sabiduría es más alta que la nuestra. Mis hermanos, Jesús oró, expuso su fragilidad, expuso su corazón humano, pero ante todo, que se haga tu voluntad. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la voluntad del Padre. Vamos a irnos finalmente, este versículo también es muy importante. Vamos a Hebreos, para ir finalizando, a Hebreos capítulo 5. Porque en Hebreos, así como hace un rato les dije que hay una precuela, también dicen los que saben que hay secuelas. Y que las secuelas es cuando viene lo que pasó después de la historia. Y en Hebreos capítulo 5 nos habla del por qué pasó todo esto que leímos ahorita. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mis hermanos, estos versículos en Hebreos nos hablan de que el Señor pidió a aquel que lo podía librar, pero había un propósito más alto por el cual el Señor no le libró de la muerte, que era que usted y yo, dice aquí, llegar a Él a ser el autor de la salvación que usted y yo hoy podemos recibir. ¿Por qué el Señor tenía que morir en la cruz, mis hermanos? Al final la respuesta es muy sencilla: por usted y por mí. Dice aquí mismo, ya que estamos tan cerca, vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él sufrió también, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y la Reina Valera lo dice muy bonito: acerquémonos al trono de la gracia para encontrar oportuno auxilio, el pronto auxilio. Mis hermanos, aprendamos de la oración de Jesús a depender de la voluntad de Dios, a aceptar su voluntad. Y también aprendamos, mis hermanos, que por sobre todas las cosas nosotros podamos decir: Señor, hágase tu voluntad.